Le cuento a las visitas que una vez por mes el Señor nos ha inspirado por la visión de la iglesia a poder hablarle a los padres que están criando hijos, pero también con una mirada mucho más amplia, porque si no tenés hijos, y bueno, los vas a tener y ya vas aprendiendo. Y si ya sos abuela que dejaste de criar, uno nunca deja de criar, porque siempre tiene que dar una mano y ayudar en la crianza. Pero hay unos secretos en la crianza y en la cuestión de la paternidad, maternidad. Quiero aclarar que cuando digo padres me refiero a la función en general, incluidas las madres, por supuesto. Hay algo que tiene muchos principios espirituales que nos abarcan y abordan a todos, nos caben a todos. Así que cuando aprendemos esto, estamos resolviendo muchas cosas, estamos allanando muchos caminos hacia el futuro y es muy interesante. Por eso es que una vez al mes hacemos algo especial. Y hoy el mensaje lo titulé así, me parece muy importante. A ver si me ayudan los chicos, ahí está, perfecto. Es Antídoto contra la orfandad. El Señor nos va a llevar por algunos pasajes en este mensaje especiales, específicos, así que le pido al Espíritu Santo que hable y que vos puedas disponerte para que Él te lleve a donde Él quiera, en tu corazón, mente, pasado, familia, pero también que nos permita proyectar hacia el futuro en bendición. Mira, nosotros hemos trabajado mucho sobre la orfandad. De hecho, una de la visión de la iglesia es eliminar el espíritu de orfandad, porque entendimos esto. Y te cuento el modus operandi de este virus o de este espíritu que está. ¿Cuál virus? Operando sobre todo en esta época más fuerte que antes. No hay otra época en la historia de la humanidad, según digo yo, en donde el espíritu de orfandad haya impactado tanto como en esta época. No pasaba hace 100 años atrás, ni te diría 50, pero en estos últimos 50 años ha sido terrible y es tremendo y está operando muy fuerte. Es un virus espiritual, un espíritu. Y mira, una de las revelaciones más importantes que Dios ha hecho de sí mismo es la de Padre. Dios se ha revelado a la humanidad de muchas maneras. Hay otras revelaciones de Dios para con nosotros, pero la de Padre, la de su paternidad, es algo muy poderoso que de alguna manera nos permite entender la culmine de su misericordia y de su gracia, porque Dios tiene otras maneras de revelarse. No quiero abordar eso ahora, pero cuando se revela como un Dios poderoso, como un rey, bueno, el resto somos súbditos y habrá que relacionarse desde ahí y está bien porque es rey. Hola. Pero cuando Dios se revela como Padre y lo hace solo a través de Cristo, cuando Cristo viene al mundo, viene a traer la revelación de Padre. El Hijo nos viene a mostrar al Padre. A partir de ese momento cae en el mundo la paternidad de Dios y Dios se revela como Padre. Es como tu papá en la mejor versión, por supuesto. El amor, la cercanía, la confianza. ¿Viste? Es esa cosa tan comprensible, tan amorosa, tan hermosa que en este caso Dios tiene para con nosotros. Vincularnos con Dios como Padre es el vínculo más hermoso, potente que Dios ha decidido revelar a la humanidad. Por ende, el diablo no quiere que nosotros nos vinculemos con Dios como hijos. Oye, es una cosa lógica, pero bueno, está bien decirla. Es lógico que el diablo no quiere que seamos hijos de Dios. Vamos a decir, chocolate por la noticia. No, pará, porque hay que entender lo que está pasando. Porque el mundo laico no entiende que entonces es lógico que el diablo no quiera que exista ninguna sombra o figura positiva de paternidad. Porque toda figura positiva en la tierra de paternidad es reflejo de lo que Dios es para con nosotros. Y seas cristiano o no, si hay una relación positiva de paternidad en tu casa, hay un espejo, hay una figura de Dios ahí adentro.
Entonces, el enemigo no le conviene, por supuesto. Y por eso es tan lógico y tan potente en nuestra visión. Hablábamos con la pastora Paula estos días donde viste que está desquiciado esto de los baños, del challenge de ir a matar chicos a la escuela. Y la necesidad, la desesperación de ¿quiénes? De los... ¿Importa si sos cristiano? ¿Qué importa? Soy padre. Bueno, ahí hay un amor reflejo de la imagen que tenemos de Dios y de una asignación que Dios les ha hecho a los humanos, compartiendo esa relación. Dios es Padre y los humanos también. Es una relación divina que compartimos, creas o no, no importa la fe que tengas, Dios opera igual. Entonces por eso uno conecta tanto. Y por eso es tan importante. Y decíamos con la pastora Paula, ya lo hemos hecho muchas veces, consolidación de valor en la escuela. O sea que pensábamos que capaz que lo hagamos, pastora. Vamos a ir a la escuela. ¿Sabe quiénes son los que más saben de paternidad en esta zona? La pastora Flavia, la iglesia de la misión, padre en crianza. ¿Quiere que hablemos del límite? ¿Quiere que hablemos de esto? ¿Quiere que hablemos de pantalla? ¿Quiere que hablemos de esto? ¿Quiere que hablemos de amor? ¿Quiere que hablemos nosotros? Bueno, vamos a ir a clase a la escuela. A todos los padres que están desesperados, que no saben cómo hacer por sus hijos y tienen miedo cuando uno pone en el baño, mañana tiroteo. Es fuerte. Ahora, ¿quién se constituye como una autoridad en esto? Por eso es que importante. Y si hablamos de esto, ¿estamos hablando de Dios, sí o no? Sí, indefectiblemente hablamos de Dios. Bueno, paréntesis. Ya me fui al pasto. Estoy muy entusiasmado porque la palabra esta es buenísima. Pero vuelvo. ¿Tienen tiempo hoy? Anoté esta frase. Cuando un hijo nace, todo padre es confrontado por Dios. No importa si sos cristiano o no. Vos podés vivir tu vida de soltero y hacer lo que vos quieras y sentirte la última Coca-Cola del desierto y hacer lo que vos quieras. Cuando vos sos padre, cuando te nace, a la madre ni hablar porque tiene el milagro adentro. Pero el padre, cuando le dan el hijo y lo ponen en el brazo, y cuando esa vida empieza y te mira y te reconoce al año, ahí a vos te agarra una clase, primero de terror, segundo de qué hago con esto, tercero de ya no soy yo solo, ya no es mi viaje. Yo necesito una ayuda extra, sobrenatural, que a mí me ayude a... De última, si me rompo solo, si ya estoy roto, pero no quiero romper a este que está a 0 kilómetros. Necesitaría hacer las cosas bien, no por mí, sino por él. ¿Sabés quién te está hablando? Dios te está hablando. Por eso que todo padre, al tener un hijo, es confrontado en ese mismo acto con Dios. Vas a tener que decidir qué vas a hacer con Dios cuando te nazca tu hijo. Estoy hablando a los solteros y a los grandes también. En negativo. Así voy al fin de la introducción. Se le haría muy difícil a Dios revelarse como Padre si en la tierra no hubiesen humanos reflejos de su paternidad. Se le haría muy difícil, de hecho, se le hace muy difícil. Punto aparte, se le haría muy difícil a un hijo, a los más pequeños, a un hijo, comenzar a entender a Dios si no hubiese tenido padres que inspirados en la paternidad del Creador hayan hecho un buen trabajo. Porque es mucho más fácil cuando vos tuviste padres modelo de esa paternidad divina, después decir, Dios es como mi papá pero mejor. Cuando tu papá hizo desastre, vos odiás al Dios Padre. Por una clase de transmisión lógica de que si mi padre fue así y Dios es Padre, yo no quiero a Dios Padre. Entonces Dios tiene que hacer un doble trabajo, venía a revelar, venía a hacer un montón de cosas. Por eso es que esto yo lo he llamado espíritu de orfandad. Esto está operando todo el tiempo en el mundo. Y como frase, Dios es familia en sí mismo. La Trinidad, Dios es una familia en sí mismo. Su naturaleza es la familia. Y es el Padre de las personas que creen en Cristo y por ende las mismas aman la vida y la familia. Es una consecuencia lógica que deriva de Dios. Pero no es que alguien te mete ficha, te lavan la cabeza.
esencia que se transmite en los genes físicos y espirituales. Es lógico. Ahora, lo que no es tan lógico es lo contrario. Es que el diablo es un ser solitario. Es un ser solitario. Y padre, sí, de la mentira. Y por ende, las personas que creen sus engaños, están enemistadas porque es un término bíblico. Podríamos poner, en vez de aman como Dios, odian la vida y la familia. Pero suena muy duro, no quería agredir tanto. Entonces puse enemistad, como para ablandarlo un poquito. Pero hay personas que están enemistadas con la vida, ¿las conoces? Y por ende están enemistadas con la familia. ¿Por qué? Porque el padre de mentira ha mentido tanto y ellos han creído en la mentira. Y entonces militan estas causas y las promueven y las proclaman y las defienden. Bienvenidos a una breve descripción del ámbito del espíritu de orfandad, donde opera y por qué opera y por qué es tan importante entonces que nosotros entendamos algunas cosas. Bueno, ahí están los pasajes, después lo leen. Sinónimos entonces de orfandad, ahora vamos a avanzar en esto, es enemistad, separación. Tengo un pequeño video que termina la introducción y arrancamos. ¿Están listos? ¿Me acompañan? ¿Listos? Vamos. Me gustaría enseñaros un vídeo en el que un juez nos va a leer un artículo del Código Civil que no mucha gente conoce y que os afecta directamente. Yo siempre digo que hemos pasado del padre autoritario al padre colega. Yo no soy amigo de mis hijos porque si yo me convierto en amigo de mis hijos, estoy dejando a mis hijos huérfanos. En el momento en que vivimos en convivencia, tenemos que tener unos límites. Los límites los establece muchas veces las leyes, el Código Civil, la Constitución, el Código Penal, pero todo tiene un límite. Y los niños tienen el 155 del Código Civil, que dice: los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Y segundo, contribuir equitativamente según tus posibilidades al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ellos. Luego, lo mismo que hay que hablar de derechos, hay que hablar de deberes. Respetarme siempre, tenga la potestad o no tenga la potestad. Soy tu padre y tu madre. Tengo el derecho de respeto y tú el deber de respetarme. Y eso no se transmite a los chavales, no se les ha enseñado. Totalmente en desacuerdo, como también. Que nos ha enseñado. O sea, le voy a pegar. O sea, como que nos ha enseñado. Si es lo que siempre te enseñan. Como no obedezcas, eres una mala persona. Como no obedezcas, estás castigado en el cole. Pero fíjate que está señalando dos cosas. Está señalando que hay deberes del hijo que no dependen solo de que los padres puedan querer o no querer, sino que están establecidos en el Código Civil, como ley. Tengo que respetar a mi padre y él está siendo un ser incordioso. Obedecerlo y compartir las cargas comunes de la familia. Pues eso limita la libertad de la persona, del hijo en este caso. Tienes 17 años. ¿Pero la libertad entonces cuál es? ¿La libertad de no respetar a tu padre y no es cuestión de respetar, es decirle: oye, mira, lo que estás diciendo no me parece que tiene sentido. Esta persona seguramente cuando protesta sobre una decisión que ha tomado seguramente dice: no me faltes al respeto. No te estoy faltando al respeto, es que lo que dices no entra en mi concepto de cómo quiero... Dijo no quiero, se acabó. Bueno, si la conversación sigue, yo sé que tengo la audiencia encontrada y nos vamos a pelear unos con otros, ¿no? Y solo bastará también que yo a los más viejos los ponga en su época, cuando eran jóvenes, para que cambien de bando. Y entonces sucede algo que al final yo lo he llamado tensión natural. El video introduce. Administrar el cuidado de nuestros hijos y la protección que tienen que tener, por un lado, cuidarlos y protegerlos, pero por otro lado, darles libertad para que crezcan y vuelen y se desarrollen y el día de mañana sean personas autónomas, independientes, autosustentables. Es lo que todo padre quiere, pero genera una tensión natural. Porque ahí hay al medio fuerzas, o en las puntas, en los extremos, fuerzas que están tensionando.
que van en contra. Es una tensión entre la protección y la libertad que necesitan los hijos, que necesita ser administrada por los padres. ¿Qué tanto los protejo y los cuido para que nada malo les ocurra? Hay un montón de peligro en el mundo, los chicos son medio inconscientes, no saben, el padre ya sabe, ya estuvo, entonces tiene que meterse ahí para evitar daños a los chicos. Pero por otro lado, que lo voy a encerrar en un termo, en una caja de cristal para que nada malo nunca les ocurra, y lo voy a tener siempre acá, ay, nenito de mamá, pero si no. Y ahí empiezan a codearse las madres y los hijos, los padres y los hijos. ¿Viste cuando tu vieja te harta y te dice, y vos decís, basta mamá, déjame vivir mi vida? Vos ya viviste la tuya, déjame la mía. ¿Cómo querés que aprenda si no me dejas vivir? Déjame equivocarme. ¿Está bien o está mal estas frases? No sé. ¿Quién sabe? No se sabe. ¿Acaso los más grandes no hemos aprendido de los errores y eso nos ha forjado? La pregunta es, a veces, ¿se puede aprender sin a veces darse algunos golpes? Buena pregunta. No sé si hay respuesta. Seguramente se puede, pero hay veces que hay algunos cabezas que hasta que no sangran, no entienden. Entonces no importa la edad que tengan los hijos, ni los padres, no importa. El vaivén del péndulo oscila entre protección y libertad, entre hablar y callar, entre mantener la calma o hacer un escándalo, entre decir sí o decir no, entre facilitar o impedir. ¿Qué está bien y qué está mal? Que no sé, es una tensión natural. Y le agrego la palabra porque tensión suena como, ay, qué malo, está bien, pero esto es natural, chicos, siempre fue así. Toda la vida fue así, es una tensión natural, va a estar siempre y no es raro, no es extraño, es natural. Tengo experiencias yo en mi crianza, y seguramente vos también, que un grito, ¿viste? Bueno, basta. Arreglo todo. ¿O no? ¿Te ha pasado? Como padre o como hijo. ¿Viste el manotazo en la mesa? Se acabó a los japoneses, digamos. No importa qué dijo, pero se entendió que el no estaba ahí. Hay otras veces que si vos haces eso, rompes todo y prendés fuego todo. Hay otras veces que silencio. Yefo no dijo nada. Y que no haya dicho nada el padre o la madre evitó el caos, la hecatombe, y después cuando se enfrió todo, se pudo entresacar una cosa de la otra y se arregló todo. Ahora, ¿cómo sé cuándo hacer qué? No sé. No se sabe. Por eso te digo que es una tensión natural. Además, la otra es que los hijos no vienen con un manual de instrucciones. Pero además, cuando vos lo lograste escribir después de unos cuantos años de ver cómo funciona el chaboncito, vos escribís el manual porque sos padre friki, como algunos que conozco acá, no quiero mirar. Entonces, ya sé cómo funcionan los niños. Ya sé cómo funcionan los niños. Y después te nace una hija, che. Ay, perdé. No te sirve para nada todo lo que escribiste. Y aún los que tenemos varios, sabemos que la del varón 1 con el varón 2 o el varón 3, por más que sean varones, no te sirve. Son distintas personas. Entonces es una tensión natural. Ahora, lo tremendo y lo terrible es que ante estas escenas de la administración de la tensión natural, sucede y aparece y opera el espíritu de orfandad. Y eso es muy tremendo. Mira, te cuento una anécdota como para entender todo y lo cierro acá. Con Astor, mi hijo, una época lo llevaba a la escuela, teníamos que esperar que saliera el Aquiles, el hermano, y teníamos unos minutos para ir. Y dijimos, vamos al río, tirar unas piedras mientras esperamos que salga tu hermano.
Entonces, bueno, hacíamos ese plan todos los días y vamos un día de otoño, medio fresco, bastante fresco. Vamos al río acá, a tirar unas piedritas. Y veo una escena que la presenciamos con Astor juntos. Un papá, una mamá y un nene de unos 4 o 5 años, los padres más o menos de 35, no más. Y el nenito ve el río y se va de cabeza al agua así, ¿no? Y el padre dice, déjalo que vaya, déjalo, se va a enfermar. Yo no lo voy a llevar al médico, ¿eh? Y con el Astor dijimos, vamos a mirar esto porque se pone bueno, ¿viste? Y la madre como mirando, y el pibito iba de cabeza al agua, y el padre se quedó donde estaba. Efectivamente, el pibito se acerca al agua, no estaba vestido de buzo, ni hacía verano, tenía una zapatillita, ¿viste? Se va a mojar, se va a enfermar. Entonces, ¿qué hizo el chico? Llegó al borde del agua en el río, ¿y qué hizo? ¡Te mete al agua! Chapoteó. En un momento me di cuenta que cuando entró al agua, sintió que el padre tenía razón. Porque se le mojaron los pies. Él pensaba que no sé qué era Aquaman, ¿viste? Se mojó, pero siguió chapoteando. Ahí está, ahí ya lo vas a ver. Y mirá, el desobediente, así, vos le enseñás así. Le dice a la madre, obviamente, ¿no? Y nosotros con Astor revoleábamos los ojos, miramos, este pochoclo invisible comíamos, ¿viste? Hasta que en un momento el pibito se hartó de chapotear, se mojó todo, se salpicó todo, sale y se van caminando. Y hasta que dejamos de escuchar los gritos del padre increpando al niño y un poquito a la madre, porque siempre hay alguien culpable tiene que haber. Y cuando el sonido ya se fue alejando, me mira Astor y me dice, es difícil ser padre, ¿no? Y a mí me sorprendió la pregunta, tan cargada. Yo pensé que me iba a decir otra cosa. Y yo entonces le pregunté, Astor, ¿por qué me preguntas eso? Y porque ¿cómo hacen los padres para que los chicos entiendan que ellos tienen razón? Yo tenía ganas de decirle, y me acaban de acogotarlo. Primero porque las veces que le he dicho cosas y no me hace caso él. Entonces, la tensión natural se termina de ejemplificar con esto, con la pregunta y la respuesta que solo se le cambian los signos. La pregunta ¿es difícil ser padre? Y la respuesta con signo de admiración es difícil ser padre. Porque es la tensión natural. Nadie sabe cómo hacerlo. Hijos de la sala, quiero decir, nadie sabe. No es que tu papá es el único animal que no sabe cómo ser padre. Ninguno de todos los padres de la historia de la humanidad saben. Padre, diga, Miguel, aguante, porque estoy ficha para ustedes. Digo, claro, loco, a ver si me devuelven una. Pero entonces entra acá el espíritu de orfandad, por supuesto, y viene a crear huérfanos, porque se mete el espíritu de orfandad y empieza a enemistar el corazón del hijo contra el padre. Porque la decisión que el padre toma, la administración entre la tensión de la libertad y el cuidado, el hijo, pero no es el hijo, es el espíritu que mora y opera en la época, el virus, opera en tu corazón y en tu mente y dice, mirá mi padre lo que hace, mirá lo que me hizo, mirá lo que me está haciendo, no me deja hacer. Y empieza a anidarse en vos algo que empieza a terminar enemistándote tanto que vos terminás enojado con tu padre, con tu madre, y empezás a esbozar frases como, yo si tuviera hijos nunca le haría eso a mi hijo, yo jamás sería como mi padre fue conmigo, y hasta el final, como una sentencia de muerte, a partir de este momento vos ya no sos más mi padre. ¿Escucharon alguna vez esa frase dicha por alguien? ¿Alguna vez alguien la dijo? No me contestes. Porque en el momento que una persona dice con su boca, declara con su boca, cual bala, cual tiro en la cabeza al padre de manera espiritual, vos ya no sos más mi padre, acabás de transformarte en huérfano. Pero lo peor y más grave de todo esto, que además de ser huérfano, también sos el asesino. Digan, no lo dijeron, porque es durísimo lo que acabo de decir. Le pongo un poco de humor para suavizarlo. Y el espíritu de la época. ¿Por qué?
si yo tengo razón, diría el hijo, no, porque es natural lo que está pasando. Es natural. Bueno, por el otro lado, también viene del otro lado, ¿no? Existen los sin nombres. ¿Cómo se llama un hijo que ha perdido a sus padres, que no tiene padre? Huérfano. ¿Cómo se llama los cónyuges que han perdido a su cónyuge? Viudos. ¿Cómo se le dice, cómo se llama a un padre que ha perdido a su hijo? No hay nombre. Porque el dolor es tal que no hay nombre que describa la pérdida que puede tener un padre o una madre de su hijo. Y la orfandad viene a operar acá, porque del otro lado estamos los padres, que también nos enojamos con nuestros hijos, que tenemos una clase de plan oculto. Si vos le preguntás a un padre si tiene un plan sobre su hijo, te va a decir, no, que él haga lo que quiera. Pero todos los padres en una servilletita, con lápiz, tenemos el plan de qué quiero que haga mi hijo. Nadie dice con quién quiere que se case ni con qué quiere que estudie, pero todos sabemos con quién y qué. Chicos, quiero decirle, tu mamá ya sabe con quién vos te vas a casar. La scrollea en Instagram todos los días. Y le pone me gusta. Está haciendo el network alrededor, ¿viste? Y un día, de golpe está sentada ahí. No sé. Ojo, chicos. Ojo con sus padres. Ahora, ¿es una locura que tu papá haga planes para vos? Es natural. Es natural. Va a querer que vos seas esto, que seas aquello. Después vemos qué hacemos con eso, pero es natural. Ahora, padres, les voy a decir una cosa. Y ahora, chicos, me pongo del lado de ustedes. ¿Ustedes son solteras? ¿Están casadas? ¿Tienen novio? ¿Están ahí? Bueno, ¿pero hijos tenés? No, listo, perfecto. Es natural, va a ser natural, que cuando vos tengas hijos y vos hagas un esbozo de plan, tus hijos no hagan nada de lo que vos pensaste. A propósito. Vos lo querías gobernador y el tipo va a ser bailarín clásico. Vos la querías gerenta CEO de una empresa de Mercado Libre y la chabona va a ser verdulera. No, porque es natural también que los hijos no cumplan tu plan. Ahora, ¿esto es raro o es natural? Es natural, el hijo déjalo, va a ser su casa. Ahora, el espíritu de la época viene a meterse en el corazón ¿de quién ahora? De los padres, y los padres empezamos a decir, mirá lo que estás haciendo, mirá lo que me haces, mirá lo que me estás haciendo, mirá el dolor que me causás. Y si haces esto y si seguís haciendo eso, no vas a ser más mi hijo, hasta que los padres terminan emitiendo la sentencia de muerte, en donde es, a partir de este momento, ya no sos más mi hija, ya no sos más mi hijo. Y si no lo dicen, en algún momento lo han pensado y el espíritu de la época hace su efecto. Quiero terminar acá porque está claro, entonces, el espíritu de orfandad, más menos, chicos, más menos. Capaz que alguien en la sala dice, yo nunca emití esa sentencia de muerte. Capaz que no, pero la pensaste o estuviste al borde. Y hay escenas de enemistad, de separación, que son efecto de silencio, de apartamiento, que son efecto y consecuencia del espíritu de orfandad que está operando en tu vida. Ay. No, pastor, no me diga eso. Opera, el espíritu de orfandad opera, porque si opera en tu casa, está logrando romper la imagen que Dios tiene de su paternidad con nosotros. Y si rompe tu casa, va a poder entonces tener el camino más allanado para romper la relación que tiene con Dios. Y te lo digo al revés, iglesia, y a todos los cristianos que habitamos la iglesia de hace años, y te voy a pegar un cachetazo, perdón, me lo pego a mí. Los que habitamos los púlpitos y cantamos canciones y adoramos al Señor porque creemos que tenemos una relación con nuestro Padre, pero cuando volvemos a casa no somos capaces de llamar a nuestra madre o tenemos enemistad en nuestra familia, en el seno más íntimo, pues estamos siendo hipócritas. Hola.
Porque la paternidad, la familia, el vínculo, la relación ha de manifestarse verticalmente y al toque en el primer metro horizontal que me corresponde, que es mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposa, mi familia. ¿Cómo salimos de acá? Bueno, el antídoto para la orfandad es algo que está en la palabra, y yo sé que el Señor va a traer revelación porque no lo entendemos necesariamente así. Y tiene que ver con, en este virus, en vez de ir al Ministerio de Salud, tenemos que ir al Ministerio de la Reconciliación. Lo que va a eliminar el espíritu de orfandad, lo que nos va a sanar de la orfandad, es ir al Ministerio de la Reconciliación. Es entender la revelación que tiene la reconciliación. Que no es solo una... Bueno, voy a arreglar las cuentas. Nosotros humanamente entendemos que reconciliarnos, me peleé con alguien, estoy enojado. Bueno, voy, a ver, me perdonás, te perdono, arreglemos. Bueno, si nos tomamos unos mates mañana, si nos vemos en el asado, listo, chao. Y me fui. La verdad es que eso, al menos bíblicamente, no tiene nada que ver con la reconciliación. No tiene que ver con esta doctrina, con esta sabiduría que hay. Por el contrario, muy por el contrario, nos vamos a dar cuenta que eso es inexistente y además imposible. Y por eso cuando a veces queremos reconciliarnos, entre comillas, con nuestros padres o hijos, fracasamos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo ministrados por el ministerio de la reconciliación, que solo proviene de Dios. Y ahora te digo qué significa. De alguna manera, reconciliación. Ahora vamos a leer los textos. Tiene este verbo katalagí en el griego original porque está en el Nuevo Testamento, pero hace referencia al Antiguo Testamento, sobre todo a la expiación, y va a estar totalmente relacionado con Cristo. Ahora lo vamos a ver. Pero no es arreglemos nuestras diferencias. No tiene nada que ver con arreglar diferencias. Vos no vas a arreglar ninguna diferencia. La reconciliación no tiene nada que ver con arreglar ninguna diferencia. Hola. La reconciliación es un intercambio. Es de alguna manera, es ir e intercambiar. Es un acto de sustituto que solo Cristo ha podido hacer entre Dios y nosotros. Es poder ir a dejar todas mis ideas y dejar todo lo mío, dejar todo mi pecado, sería ahora hablando de la salvación, dejar toda mi maldad, dejar toda mi enemistad con Dios, y que a eso lo agarre Cristo y que Cristo me dé toda su justicia, me dé todos sus méritos. Que todo lo de Cristo me venga a mí, que toda la basura mía le vaya a Cristo en esa clase de intercambio, de expiación, de reconciliación. No habría posibilidad de reconciliación si no hay este intercambio. Si no hay un Cristo que sustituya. Esto es la reconciliación. De alguna manera, como ya para ir rápido, vos no te vas a reconciliar con tu papá solamente diciendo, viejo, arreglemos las cosas, olvídate. Vos seguís por tu camino, yo sigo por el mío. Nos encontremos en Navidad. Brindemos, está todo bien. Chicos, perdón, eso no es reconciliación. Y probablemente no hayamos entendido nunca qué es reconciliación. Le voy a hablar a los esposos ahora porque nos cabe a todos. Me voy a reconciliar con mi esposa. La reconciliación, chicos, no es lo que están pensando. Es lindo pelearse porque después viene la reconciliación, me dicen algunos cabeza, ¿no? Entonces se pelean. Bueno, vuelvo, pastor. No, chicos. No. Reconciliarse es ir a renunciar a mis ideas, a mis argumentos por los cuales me peleé con vos. Es ir a intercambiar toda mi lógica, toda mi sabiduría, todo mi saber, todos mis planes. Vengo a intercambiarlos, Señor. Yo no vengo a negociar con vos. No te vengo a perdonar un poquito yo a vos para que vos me perdones un poquito a mí. ¡Hola!
Esto es una reconciliación que tiene un intercambio total. Por eso Cristo es el sustituto. Mirá, te quiero leer para algunos que tengan dudas. Paso. Había escrito... No, bueno, pero te lo leo a los pasajes. Voy. Romanos 5:10. Seguime, por favor, te los cito, anotalos, porque vas a necesitar repasarlo en tu casa. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos, anotá y subrayá las palabras que van a sonar alrededor de la reconciliación. Es la contra, lo contrario de estar reconciliado, lo vas a ver. ¿Y cuáles son los efectos de la reconciliación? Porque si siendo enemigos, dice Romanos 5:10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, el intercambio. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar, catalagí, con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ha intercambiado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos. Y por supuesto, 2 Corintios 5:17, si no buscaste nada, ahora buscá. Ahora lee conmigo. Y casi te diría yo que quisiera ver si puedo leerlo bien, porque esto para mí, si te sale a aplaudir en algún momento, le pido al Espíritu Santo que su palabra sola nos hable. Yo no voy a tener que explicar. Porque acá está el secreto de este ministerio y de esta revelación. Voy a dejar el 5:17 para el último. Todavía no leas el 5:17. Voy a arrancar del 18. Al 5:17 lo voy a leer al último. Y cuando leamos el último, ahí sí, no sé, va a tener que buscar la manera física de expresarle gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Voy del 18 al 21 y después leo el 17. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Hola. Por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Padres e hijos enemistados por el espíritu de orfandad. Padres e hijos con argumentos en contra de... Porque no me gusta cómo me criaste, porque no me gusta lo que me dijiste, porque no me gustan las oportunidades que me diste, porque no tuve oportunidades por haber sido tu hijo. Padres que dicen, mirá lo que hiciste con tu vida, la desperdiciaste, mirá cómo te olvidaste de mí, mirá cómo te dedicaste a otras cosas y me abandonaste. Argumentos que el espíritu de orfandad opera. Gloria a tu nombre, pero que Dios, ¿cuál es el ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, acá está el intercambio, el sustituto por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, por esto que te acabo de decir, podemos leer y profetizar y decir con gozo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, porque hemos sido reconciliados en y por Cristo. Y Dios no tuvo en cuenta nuestros pecados, sino que nos llamó y tuvimos un intercambio de pecado por santidad, de pecado por justicia. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Ejercer el ministerio. ¿Con quién va a ejercer el ministerio de la reconciliación? ¿Con los que se están perdiendo en África o en tu casa? ¿Con tu novio, con tu novia, con tu esposa, con tus hijos? ¿Con quién? Corto. Tarea operativa para ejercer el ministerio de la reconciliación, porque lo que acabo de decir es muy espiritual, muy amplio. Quizás alguien se pierda, pero voy ahora a lo concreto para que oremos. Lo primero que yo tengo que reconciliar son mis pensamientos. Voy a este punto, después podemos hacer una serie de esto. Los antídotos de la orfandad. Es que lo que vos estás pensando está mal sobre tu padre. Que lo que vos pensás sobre tu madre está mal. Que lo que vos pensás sobre tu hijo está mal. Es que lo que está mal son tus pensamientos. Devuélvame dinero, pastor. Devuélvame dinero. Ya puse la ofrenda, devuélvamela. ¿Todo está mal? Sí. ¿Hasta qué? Hasta que no te reconcilies. Hasta que no haya reconciliación, todo lo que pensaste está mal. Hasta que no haya una revelación, escuchá, porque esto es central, de quién es tu hijo para Dios y vos veas ese plan. Hasta que vos no leas en la presencia del Señor el plan que Dios tiene sobre tu hijo, todo lo que vos pensás sobre él está mal. ¡Wow! Todo lo que vos pensás sobre tu padre, todas sus falencias, todo lo que no te gusta, todo lo que no tiene, todo lo que vos pensás que te debería haber dado y no te dio, o que sobró, que faltó, está mal. Tus pensamientos están mal. Hasta que vayas al trono de la gracia y de la misericordia y el Señor, a través de la revelación del ministerio de la reconciliación, te muestre quién es tu padre espiritualmente, qué es el plan que Él tiene con él, cómo se ha venido desenvolviendo en la historia de su vida y cómo Dios ha estado con él. Cuando vos veas eso, ahí tendrás que reconciliarte y hacer un intercambio, dejar todo tu miserable plan y tomar el plan que Dios ya tenía de antemano, antes que naciese tu padre, y darle gloria y volver aquí a la tierra para agradecer y habiéndote reconciliado con Dios, reconciliarte con tu padre. ¿Es muy difícil lo que estoy diciendo? Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. ¿Te sonó la palabra enemistad, no? El que no está reconciliado es enemigo, está enemistado. Está enemistado con Dios y está enemistado con su padre, está enemistado con Dios, está enemistado con su madre, está enemistado con su hijo, está enemistado con la vida. Y por supuesto el pasaje de Isaías, que hace falta citarlo. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Sabés cuándo uno tiene acceso a los pensamientos de Dios? No cuando le pidas que te los den y que te los muestre, no va a pasar nunca. Hola, voy a decir una bomba. Te vas a hartar de orar para que Dios te muestre sus pensamientos y sus caminos y no va a pasar nunca. Vas a ayunar 40 días y no va a pasar nunca. Porque los pensamientos y los caminos de Dios les son revelados solo a aquellos que entran en el ministerio de la reconciliación e intercambian su pensamiento y su camino con los caminos y los pensamientos de Dios. Y dejan en el trono de la gracia sus miserables pensamientos e ideas y se llevan a la tierra los pensamientos y los caminos de Dios. Poderoso, yo quiero eso. Vos querés quedarte con tu camino, quédate como está. Ahora, si alguien quisiera conocer la revelación del camino de Dios y el pensamiento de Dios, tendrá que renunciar a sí mismo e ir al trono de la gracia y a orar y a ayunar para que uno pueda renunciar a todo lo que ha pensado y proyectado sobre su hijo y sobre su padre, para tener la revelación de lo que Dios ha pensado que va a hacer con tu hijo, con tu padre. Y cuando eso te sea dado, pues entonces habrá gozo y habrá bendición, porque el plan de Dios te ha sido revelado y entonces estará sucediendo en la tierra. Y
serás un embajador ministro de la reconciliación. Eso merece un aplauso. ¡Wow! ¡Wow! Gracias por el tiempo. Último punto, lo tengo que decir. Esto cuando yo estudie psicología y me reciba, lo van a poner en los libros y le van a poner un síndrome. Mientras tanto, tómenlo ustedes, es una ley que acabo de inventar yo esta mañana. Esta es la ley del desencanto paralelo, me encanta. El título me encanta, no sé qué significa, pero está bueno. La ley del desencanto paralelo funciona así. En el inicio de la vida de una persona, al nacer, y en el inicio de la paternidad del progenitor de esa persona que acaba de nacer, empieza a correr un desencanto paralelo que tiene un límite de tiempo ahí en la adolescencia, 15, 16, 17, 18, 20, no más. Ahí está la ventana. Al principio los dos están encantados con el otro. Vos lo ves chiquito así y hace, ¡ay, qué lindo! Mira cómo habla, ¿qué va a hablar? ¿Viste cómo dice ajó? No dice ajó. Mira, tiene los, ¿viste? ¿Vos sos quién es de los que le decretó ojos claros a su hijo en los primeros 6 meses? Negro, así, tiene 2 carbones después, pero ella pensaba que su hijo tenía ojos claros. Está encantada ella con su hijo, es un... No, gringo no. Bien africanito, así, pero ella lo ve blanco, ¿viste? Mira el pelo lacio, tiene alambre de púa, tiene el chico así. Está encantada ella, y el padre, mira, y ahí está, ¿viste? Y va bien el chico, ¿viste? Hace, ¡pa! La pelota se cae. Este va a ser Messi, ¿Por qué? Porque todo lo que hacen los primeros años te encanta. Es cuestión de que de golpe se transforme en un engendro mutante llamado adolescente para que todo el encanto se vaya. Y ahí ya no te gusta nada de lo que hace. Primero que no entendés nada de lo que dice. Sí dice. ¿No? Si llega a decir algo, ya no entiendo. Vamos a farmeando. Acá estoy farmeando Aura. Y hay ¿cuántos viejos acá no tienen ni idea de lo que acabo de decir? ¿Te das cuenta de lo que te digo? Y encima cuando te explican qué significa, más bronca te da. Porque no tiene sentido. Lo querés matar más. Se te va el encanto. Aparte se les muta el cuerpo, se les deforma un poco, se desproporcionan, ¿viste? Pues esto yo no es lo que yo creé. Dios, enderezámelo un poquito, física y todo, bueno. Para que, ¿cómo la ley se llama la ley del desencanto? Porque al mismo tiempo, en el mismo momento, hola, tu hijo, que al principio cree que vos sos el héroe, mirá qué fuerte que es mi papá, qué alto que es. Los hijos de la Eliana pensaban eso. Después preguntan quién es Eliana y se van a dar cuenta el chico. ¡Qué fuerte! Mira cómo sabe todo. ¿Sabe todo lo que le pregunta al padre? Sabe, ¿viste? Cuestión de tiempo, chico. Pasan unos años y vos te das cuenta que tu papá no era ni el héroe, ni el más alto, ni el más sabio. Y prefería a Mr. Beast o a cualquiera de los influencers que juegan bien a Roblox o a Minecraft. Olvídate. Y ahí el caldo de cultivo para la orfandad. Eso sucede siempre así. Pero entonces, mis amados hermanos, y termino con esto, mensaje para los padres. Quienes han entendido el ministerio de la reconciliación, voy a tener que ir ahí. Todavía no fui. Tengo hijos chicos. Son quienes han ido al trono del Señor a llevar sus planes sobre sus hijos. Y han ido a renunciar
y a entregarlos y a intercambiar, es decir, a reconciliar sus expectativas con las de Dios, a pedir revelación. No me voy a ir de acá, Señor, hasta que me muestres qué tenés vos con mi hijo, porque mis ideas y mis planes no sirven. Vine a renunciar, vine a intercambiártelos, y hasta que no haya intercambio no habrá reconciliación. No puedo volver a hablar con mi hijo si no tengo la claridad de la revelación del plan de Dios para su vida. Entonces me tendré que callar, tendré que ser prudente. Los padres hemos pecado hablando de más, diciéndole a nuestros hijos, como si fuese voluntad de Dios, lo que era nuestra simple y carnal voluntad. Habrás que pedir perdón, pero voy a quedarme acá, encima me toca por 4 a mí. ¿Cuántas horas y cuántos días se ayuna para tener la revelación de 1? Pues no sé, tendré que hacerlo por 4. Porque allí entonces he visto el plan del Señor para mi hijo y confío en el Todopoderoso. Y aunque no lo vea hoy, sé que el Señor se encargará de completar la obra que ha comenzado en mis hijos y en tus hijos. Y seré yo entonces un ministro de la reconciliación, quien tenga paciencia cuando las cosas no salgan, quien interceda cuando mi hijo se corra del plan que yo he visto de Dios, quien pueda ser un ministro de la reconciliación rogando al Señor y rogándole a mi hijo, reconcíliate con Dios. Quien puede estar siempre allí para soltar palabra de bendición, palabra profética, porque yo he visto el plan, porque yo he visto la obra, porque yo sé lo que Dios tiene para mi hijo y no me voy a cansar de decirlo y de profetizarlo. Vas a tener, hijo, un padre que todo el tiempo será un ministro de la reconciliación, expulsando el espíritu de orfandad, siempre ministrando adopción, porque así como el Señor no ha tenido en cuenta mis pecados y me ha reconciliado consigo mismo, yo voy a ser el primero que estaré para abrazarte. Peques o no peques, hagas lo que yo quiero o no, hagas aún lo que Dios quiere o no, yo seré parte del ministerio de la reconciliación en la tierra para vos, mi amado hijo. ¡Aleluya! Gloria a tu nombre. Mensaje para los hijos que han entendido la reconciliación, han llevado sus ideas de tener padres perfectos al trono de la gracia, y allí han reconocido que era más fácil acusar y culpar a sus padres de sus propias frustraciones en vez de renunciar a su propia idea. Intercambiaron esa miserable culpa y acusación por la revelación del plan de Dios para la vida de sus padres. Esos hijos dicen: he visto el plan del Señor para mis padres. He visto cómo la mano de Dios ha estado llena de misericordia y amor y los ha cuidado hasta aquí. He visto cómo Dios, no teniendo en cuenta sus pecados, los llenó de favores y por tanto también lo hará conmigo. He visto cómo cada vez que mis padres clamaron, el Señor pronto les extendió su mano y por tanto también lo hará conmigo. He visto cómo la herencia de la fe se ha extendido en el linaje de la familia de mis padres y por lo tanto no tendrá fin. Y por ello aún los hijos de mis hijos serán salvos y benditos. Por lo tanto yo seré un ministro de la reconciliación y ministraré a mis padres en función de lo que yo he visto en el trono de la gracia, y podré ser quien les bendiga, quien les felicite, quien les levante los brazos caídos, quien aún les limpie los pañales si fuese necesario cuando fuesen viejos, porque ha sido el Padre que Dios me dio para cumplir su plan en la tierra y estoy agradecido. Y entonces entenderán esos hijos que serán los que honran a sus padres para que ellos tengan la promesa de la bendición. Seremos ministros de la reconciliación con nuestros padres y eso trae bendición enorme a la iglesia. Aleluya. Ponete de pie. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Tuyo, Espíritu Santo, ahora. Tuyo. Nada que decir. Ministerio de la reconciliación abierto. Revelación personal. Perdón por haber hablado en tu nombre. Y era mi voluntad. Señor, doblaré mis rodillas los días, meses y años que hagan falta siguientes para buscar, renunciar a mi plan e intercambiarlo por la revelación de tu propósito por mis hijos, para mis padres. Gracias, Señor.
sabemos que tú nos permitirás vivir los siguientes años unidos por el espíritu de adopción, familia, vida.